Ahora, screen share. Pues yo no puedo compartir con usted porque no me está dando, pero yo voy a poner host, que usted es host y entonces usted puede hacer que todo lo que usted quiere. Sí, gracias. Ya está hecho. A ver. Adita. Ok. Muy bien. Quiero que se vea la pantalla. ¿Qué pasó? Vamos a regresar. Permítame. Te vayas, por favor. Bueno, Hare Krishna a todos, muy buenas tardes. Aquí tanto en Puerto Rico como en México y aquí en el noreste de México. Yo soy su servidor, Hare Krishna Das, por la misericordia de Krishna y obviamente de Srila Prabhupada, mi maestro espiritual. En 1979, desde febrero 12, tengo la gran misericordia de haber llegado al ashram, desde Radha Madan Gopal en la Ciudad de México y luego, a unos 9 meses después, aquí en el noreste, Monterrey, y luego aquí Saltillo. En el noreste, muy cerquita de la frontera con Texas. En el noreste está Monterrey, la ciudad de Monterrey, que es del estado de Nuevo León, y de Coahuila, que es, ¿cómo se llama? La antigua Nueva Extremadura en la época colonial. Tenía nombres como España, ¿no? Aquí la Nueva España. Y ahora es Coahuila con la frontera de Texas. Su servidor, aparte de eso, llevar una vida estricta, siguiendo el Sadhana Bhakti, los principios, por ya 43 años prácticamente, y ayudando también en el servicio de distribución de libros y el servicio de liderazgo, ¿verdad?, del presidente de templo y los cuerpos gobernantes. Por la misericordia de mi maestro espiritual, hice mis estudios profesionales y me gradué en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Educación, Ciencias y Humanidades, en Letras Españolas, con la medalla honorífica de la universidad. También hice mi doctorado en Filosofía de la Historia, con mi tesis que está editada en español por la Editorial Académica Española, que se llama Una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, y otros 4 libros más sobre Krishna, toda la investigación histórica y la actualización de los tiempos, la edad real, que es como las épocas que marcan y los tiempos y los calendarios védicos tradicionales de la India están siendo confirmados cada vez más y más por arqueología, astronomía, por las ciencias históricas, así. Entonces, es un tema muy interesante. Pero el tema que hoy me gustaría compartir con todos ustedes, y sí les agradecería que cierren sus micrófonos para que no se interrumpa el sonido. Todos tienen sus micrófonos. Va a ser las estrategias, un vistazo a las nuevas estrategias de prédica para predicar el movimiento de conciencia de Krishna en nuestros tiempos. Y para eso voy a leer unos significados de Srila Prabhupada, del Srimad Bhagavatam, que sustentan el por qué debe hacerse este tipo de estrategias. Y le vamos a hablar de ellas y por qué debe ser. Bueno, en el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 8, texto 54. Ay, perdón, quiero agradecer mucho a todos ustedes por invitarme. Perdonen, por absorberme un poquito en el tema. Quiero agradecerles mucho su invitación. También a Chitrak Prabhu, que fue el que me conectó con todos ustedes, y a otros devotos, a Yuna Saka también de Argentina, y que me ha hecho un poquito de promoción, ¿verdad?,
para compartir cosas así, todos esos temas tan interesantes. Y vamos a hablar ahora sí, ya voy a leer, ¿sí? Las palabras de Srila Prabhupada, sus significados. Srimad Bhagavatam 4:854. Dice, el método de adoración, cantar el mantra y preparar las formas del Señor no es algo estereotipado ni exactamente el mismo en todas partes. En el verso se menciona específicamente que hay que considerar el momento, el lugar y los recursos con que se cuente. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está extendiéndose por todo el mundo. Sí pueden ser todos, porque soy escondido. Por favor, cierren todos los micrófonos, los que estén presentes, por favor. Ok, sí, dice, nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está extendiéndose por todo el mundo y estamos instalando en diversos centros. Nuestros amigos de la India, con un orgullo que se basa en conceptos inventados, nos critican señalando este o aquel fallo de procedimiento, pero olvida esta instrucción de Narada Muni a Dhruva Maharaj, uno de los más grandes Vaishnavas. Es necesario tener en cuenta el momento, en particular el país y lo que sea más conveniente. Cosas que en la India son muy oportunas, en los países occidentales pueden no serlo. Hay personas que en realidad no siguen la línea trazada por los acharyas o carecen de conocimiento acerca de cómo actuar en el papel de acharya y critican sin necesidad las actividades del movimiento para la conciencia de Krishna fuera de la India. Los bonitos, por favor, ciérrenlos. Lo cierto es que esos críticos son personalmente incapaces de hacer nada para difundir el movimiento para la conciencia de Krishna. Es posible que si alguien sale y predica, asumiendo todos los riesgos y haciendo las debidas concesiones de acuerdo con el momento y el lugar, puede notarse cambios en la manera de adorar, pero eso, según el Shastra, no constituye alguna falla. Si Madhya Ragacharya, la acharya perteneciente a la asociación discipular del Ramanuja Sampradaya, en su comentario ha marcado que los chandalas, las almas condicionadas nacidas en familias inferiores a los sudras, también pueden recibir iniciación conforme a las circunstancias. Si el fin es convertirles en Vaishnava, los aspectos formales pueden modificarse ligeramente. El deseo del Señor Chaitanya Mahaprabhu es que su nombre se escuche por todos los rincones de la tierra. Esto solo puede conseguirse si predicamos por todas partes. Estas son las palabras de Srila Prabhupada. Y bueno, hay que entender cuáles fueron cuando uno estudia cómo el Señor Chaitanya Mahaprabhu llevó a cabo su predicación, su prédica del momento de Sankirtan, vemos que manejó dos realidades sociales muy expertamente. Una realidad que manejó mucho Sri Chaitanya Mahaprabhu fue lo que se llama, aquí está en esta parte, se llama la semántica social, que quiere decir el papel de los estatus sociales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, ¿a quién le predicó? ¿A quiénes fueron sus principales líderes y mandó a predicar? Por ejemplo, a Sanatana Goswami, a Rupa Goswami. ¿Y ellos quiénes eran? Ellos eran personas, eran líderes de la comunidad musulmana, porque eran ministros del Nawab Hussein. Entonces, ellos eran muy respetados en la comunidad musulmana. Y luego otro factor es el valor simbólico. ¿A dónde los manda ellos? Los mandó a Orissa, los mandó al sur de la India. No, ahí nunca dominaron los musulmanes, los mandó a Brindavan, a restablecer a Brindavan, a redescubrir los lugares, los Lilastana, los lugares de los tiempos de Krishna. Porque ¿quién gobernaba esa zona? Los musulmanes, ¿sí? ¿Y qué eran ellos? Eran ministros, eran gente muy preparada, aparte muy erudita y experta en árabe y muy respetados en ambas comunidades, tanto en una comunidad, esa comunidad, y luego ganaron el gran respeto de ser los Goswamis de Brindavan, ¿no? Entre los Vaishnavas. Y entonces aquí vemos el valor simbólico del lugar Brindavan, ¿sí?
porque los lugares evocan diferentes simbolismos. Es muy común, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más clarito, aquí vemos Jerusalén, el Vaticano, tiene un gran simbolismo, ¿no? Así también el lugar de importar el lugar y el simbolismo que era el lugar, ahí pone una persona que tenía un lugar muy respetable, Chaitanya. Por ejemplo, cuando él llega a Jagannath Puri, el señor Chaitanya, como la primera a quien convierte en devoto es, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe? El Sarvabhaumacharya. ¿Y quién era el Sarvabhaumacharya? Era el gurú, el erudito más destacado de Orissa, y era el gurú del rey Prachaparudra, y era hasta en la enciclopedia británica, se habla que es muy respetado como un gran erudito de la escuela Navanava Nyaya, de lógica. Y él lo convierte al Vaishnavismo. ¿Y en qué lugar? En Jagannath Puri. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un impacto mayor. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Un lugar importante, simbólico para la sociedad actual es un supermercado, una plaza comercial, porque tiene ¿cómo se llama? Un efecto de que la gente sabe que ahí se vende cosas buenas, así la mercadotecnia los ha hecho creer. Entonces, si ponemos ahí, es un ejemplo, ¿verdad? Eventos en esos lugares, la gente va a respetar, va a aceptar más fácil, se abre a aceptar la filosofía, así como hizo Chaitanya. Otro ejemplo del señor Chaitanya Mahaprabhu es cuando predica Ramananda Roy. ¿Quién era Ramananda Roy? Nada menos que el gobernador de Madras bajo el rey Prachaparudra. Y él lo vuelve su íntimo asociado y eso tenía un impacto de arrastrar a mucha gente. Esto también lo explica el señor Krishna y también el señor Rishabhadeva en el quinto canto del Bhagavatam, famoso verso Yayat Acharati Sestat, que lo que hace la gente importante lo siguen las masas. Entonces Chaitanya Mahaprabhu fue muy experto en manejar estos dos aspectos. Él mismo, porque hizo su centro Jagannath Puri de predicación y brindaban, porque eran lugares muy sagrados para la cultura védica, el Vaishnavismo, para establecer otra vez el Krishna Bhakti. Vamos a la siguiente. Ahora, Srila Prabhupada también fue así y aplicaba mucho ese aspecto de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias. Por ejemplo, en la época en que Prabhupada predicó, su plan principal, no ven sus cartas, a quien le predicaba en un principio, era gente importante de los gobiernos, así, incluso le pidió a la Fundación Rockefeller, a esas Carnet, que lo ayudaran a construir un templo, ¿no? Él quería a gente líder llegar y eso era su principal agenda en un principio. Pero vio que esa gente no respondía y vio el auge de la contracultura de los jóvenes y eso. Y Prabhupada se mudó de la parte centro de Nueva York al Bowery, al lugar donde estaban los hippies, porque vio que había efervescencia y aprovechó esa energía joven. Fue su plan B de Srila Prabhupada. Y, por ejemplo, aquí vemos una figura que en época, hasta ahorita, ¿no?, de la contracultura y de la revolución sexual, que fue este señor Allen Ginsberg, que viene aquí, que incluso una persona era homosexual, ¿no? Pero me refiero yo a que esa persona Prabhupada lo utilizó, nunca comprometió la filosofía Prabhupada. De hecho, Prabhupada siempre fue muy ortodoxo en esto, pero utilizó la buena fe de estas personas porque ellos atraían a mucha gente, ¿no? Aquí lo vemos cuando llega a San Francisco y lo está recibiendo él con otros devotos, como Mukunda Maharaj aquí con barba y otros devotos por ahí, ¿verdad? Entonces, Prabhupada. Y luego, ¿en qué parte los devotos organizaron un concierto de rock, Bhakti Rock, ¿no? Con unos grandes grupos muy famosos, y Prabhupada fue a cantar Hare Krishna, puso al señor Ginsberg a cantar Hare Krishna y cantó para que todos cantaran Hare Krishna. Entonces, Prabhupada mostró ser muy dinámico en su prédica, muy diferente a la ortodoxia, digamos, tradicional hindú. En muchas cosas, Prabhupada fue muy innovador y optimizador de su prédica, ¿sí? Prabhupada también utilizó esos factores, a los Beatles, en fin, todo eso así. Y digamos que esto hizo, él veía cómo podíamos atraer más gentes. Otro ejemplo de cómo Prabhupada utiliza la semántica social y la topología simbólica para tener un impacto fuerte, que los devotos hacían Harinam, como en Surat, que hicieron Harinam, hasta el rey hizo un evento muy bonito. Pero luego iban a otras ciudades, iban a cantar Hare Krishna, y Prabhupada se dio cuenta que la sociedad de, ¿cómo se llama?, hindú, las de Harinam en las calles y cantar, también no es visto por las clases educadas como algo, ¿cómo se llama?, de un buen estatus o una buena semántica social. Más bien se ve que lo hace gente que pide limosna, gente que es así, ¿cómo le diré?, indigente, no exitosa culturalmente ni materialmente, que represente un atractivo para la sociedad.
Pero él veía que cuando los gurús así en Mayabad hacían los pandals, famosos festivales de pandals, en el cual se juntaba mucha gente, una vez invitaron a Prabhupada, Prabhupada hizo lo mismo. Él dijo, háganme un programa de bienes vitalicios, vamos a hacer templos bonitos aquí para atraer a esa gente, y hacía programas de pandal, porque eso era lo culturalmente aceptable, o signos de éxito y de que algo respetable, y así lo hizo Prabhupada, y tuvo un gran éxito. Y eso fue en India, ¿sí? Claro, conforme ganó mucho respeto el movimiento y todo, el Harinam volvió otra vez. Bueno, entonces aquí es bien interesante esto, que cuando uno estudia el movimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu, vimos que como el movimiento de Sankirtan se ha ido adaptando, se fue adaptando. Por ejemplo, el señor Chaitanya, cuando él revela su posición, como cuando llega después de venir de, ¿cómo se llama este lugar? De Gaya, que fue iniciado por Iswara Puri, el señor Chaitanya Mahaprabhu empezaba primero a hacer en secreto en la casa de Srinivas Acharya, que ustedes todos podemos visitarla ahora, ahí en Mayapur. Ahí empezó y cantaban y no permitía que nadie entrara, ningún infiel y ninguna persona. Recordarán el famoso pasatiempo de la suegra, ¿no? Srila Petaka Swami Maharaj siempre lo cuenta muy estático, lo contaba antes, ¿no? Cómo estaba la suegra y como no era devota, mandó a que la sacaran fuera y la echaron fuera, ¿no? Porque no sentía éxtasis si Chaitanya Mahaprabhu. Pero es interesante esto porque el movimiento de Sankirtan fue cambiando. O sea, por ejemplo, empezaron a hacer kirtan, iban en las ciudades, Haridas Thakur iba con señor Nityananda, puerta por puerta y así, ¿no? Y así empezó a salir a cantar en las calles después, cuando ya llegó el momento. Ahora, cuando el movimiento llega a Occidente, también así, primero los devotos salían, como leemos en el Prabhupada Lilamrita, el testimonio de muchos discípulos de Srila Prabhupada, salían en grupos de Harinam todo el día, cantaban Hare Krishna con la ropa así, ¿verdad? Su ropa devocional, ¿verdad? Iban y vendían la revista Bhakti y así colectaban Lakshmi, y así salían los devotos. Y se volvió una gran sensación en su tiempo, ¿no? Como sea una época en que los jóvenes querían buscar lo más friki, lo más que rompiera con la tradición, así, entonces, wow, mucha gente se atrajo así. Luego, por llevar a cabo el deseo de su guru, de Srila Prabhupada, distribuir muchos libros, los devotos empezaron ahí a vender casa por casa, que echaba Prabhu, iba casa por casa y vendía libros de Krishna, otros vendían en las gasolineras, descubren el maratón y empiezan a vender muchos libros. Otro devoto llamado Tripurari Swami se mete al aeropuerto y lo sacaban porque iba con su ropa de devoto, y luego empezó a usar disfraces, ponerse peluca, ponerse ropa civil y crear un puente de comunicación, y luego así podía distribuir muchos libros y otros hicieron lo mismo y así cambió, ¿no? Después ya, ahí me tocó entrar en el tiempo en que nosotros íbamos a Harinam con nuestra ropa devocional en el 79, allá en México, por ejemplo, y los bhaktas salíamos al mediodía y dábamos invitaciones, hacíamos una colecta y distribuíamos libros en los semáforos. Pero me tocó ese tiempo en que los devotos, ya cuando entré al grupo de Sankirtan, vendíamos en los autobuses sobre todo, se vendían muchos libros y usábamos peluca, usábamos ropa civil para crear un puente de comunicación. O sea, se adaptó de un paso que hizo un cambio que permitiera se distribuir muchos libros. Y eso también pasó en todo. Luego con el tiempo fue cambiando eso. Bueno, y ahora actualmente, porque tengo bastante contacto con los devotos de Los Ángeles y todo eso, allí los devotos solo distribuyen libros en mesas, en lugares culturalmente respetables, en universidades, en supermercados, ponen un estante de libros y distribuyen libros. Hubo un tiempo que estuvimos en el aeropuerto, nosotros teníamos las centrales de autobuses, a mí me tocó vender hasta 500 libros en un día, ¿no? 600 libros chicos en las centrales, así, se difundió. Chaitanya Mahaprabhu permitía que se difundiera así, pero luego por el del destino, ¿verdad? Fue cambiando todo eso, ¿no? El movimiento ha cambiado, se ha hecho más congregacional, así, ¿no? Y es un tipo, pero vamos a hacer una cosa interesante, que no en todos los países es lo mismo, porque, por ejemplo, en algunos países, no es ningún problema distribuir libros en la calle. Por ejemplo, los testigos de Jehová también van casa por casa, aunque ahora ponen su
una mesita rodante que tiene libros, un librerito que traen, y se ponen en lugares así diferentes a distribuir sus libros, ¿no? Ya los regalan incluso para no pedir, o les dan permiso, pero que no vendan. Pero así, ¿no? Entonces, y también van casa por casa, pero ya casi regalan su literatura, ya no la venden como antes. Tienen otros medios. Pero yo me refiero a esto, que en algunos lugares no se ve mal distribuir libros así en la calle, pero en otros sí, o sea, para la gente, digamos, inteligente, en algunas ciudades, aquí en México incluso, si ven a alguien vendiendo en la calle, en los camiones o en un semáforo, persona a persona, lo ven como una persona que no es exitosa. Les voy a poner un ejemplo. Los menonitas aquí en el noreste de México, yo creo que en todo México y todo, no sé, allá en Sudamérica, pero aquí son muy respetados. O sea, aquí los ven como personas muy respetadas, un modelo que si viera como ahorita en una pandemia, ¿no? Pero en una situación más difícil, que no tuvieran agua, que no hubiera transporte de alimentos y eso, ellos sobreviven porque son autosuficientes, etcétera. Y todo el mundo lo respeta, realmente lo ven como, wow, qué respetables son. Pero nadie quiere ser menonita, ¿no? O amish, ¿no? Que viven con puros caballos y no usan luz ni teléfono, o menonita ortodoxo, ¿no? Que también no usan teléfonos o cosas así, ¿no? Entonces, eso sí, hay que entender eso, ¿no? Que es bueno y ellos también en los semáforos ven sus galletas y su queso, ¿sí? Aunque, bueno, ellos también se han ido adaptando, ya no nada más puros menonitas así muy ortodoxos, muy así que viven así, ya viven en ciudades también, ya también se casan. Ha habido digo, porque me ha tocado ir a congresos de estudios de religiones, antropología, religión, y hay estudios que presentan tanto mismos menonitas eruditos, ¿no? Como también gente que los estudia, que han ido evolucionando y por eso han aceptado y tienen más miembros y han crecido más. Bueno, entonces aquí es bien interesante eso, ¿no? Que a veces en algunas ciudades, en algunos países, vender en la calle es visto como algo, ¿cómo se llama? No de una persona, o sea, un cierto público lo aprecia, pero otro público más culto, más, lo ven como un síntoma no de éxito. Dicen, pues qué bueno ser riqueza, pero ser así, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que han hecho en Estados Unidos es eso de los estantes. De esa manera evitan que tenga un mejor impacto, ¿sí? Entonces es muy importante que también nosotros, se por eso ir adaptando. Bueno, vamos a leer otro verso para ya hablar de las nuevas técnicas que están apareciendo. Digamos que ese avance en el Sankirtan, nosotros también lo practicamos aquí, lo vamos a ver al final. Tenemos en estantes, en lugares culturales y en mercados soberanos o free markets, ahí ponemos los libros y nos compran libros la gente así, mucha gente ya tenemos un canal de WhatsApp para que gente que quiera estar siguiendo, escuchando y todo eso. Bueno, dice el Bhagavatam, Prabhupada, y los devotos expertos pueden descubrir nuevos medios y formas de convertir a los no devotos en función del tiempo y las circunstancias particulares. El servicio devocional es una actividad dinámica y los devotos expertos pueden buscar medios adecuados para inyectarlo en los lerdos cerebros de la población materialista. Esa clase de actividades trascendentales que los devotos realizan para el servicio del Señor pueden introducir un nuevo orden de vida en la necia sociedad de los hombres materialistas. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores inmediatos exhibieron una destreza experta a este respecto. Conseguir el mismo método, uno puede poner orden entre los hombres materialistas de esta era de guerrilla en aras de la vida pacífica y la iluminación trascendental. Es el Bhagavatam 1.5.16, Srila Prabhupada, en las instrucciones de Vyasadeva, de Narada Muni a Vyasadeva, donde habla esto. Y, por ejemplo, tal vez ahorita no se conoce, oye, ustedes su templo lo hacen, y muchos templos de Estados Unidos, y eso empezó con Srila Tamal Krishna Maharaj ahí en Texas. Por ejemplo, le voy a dar, hay lo que se llama los programas puentes. Un programa puente muy conocido para todos, que es muy familiar porque Prabhupada dijo que después de abrir muchos templos, distribuir muchos libros, hay que poner restaurantes, ¿sí? Y entonces poner restaurantes para que la gente venga a tomar prasada. Y el restaurante es un programa puente. Y vemos que los devotos sí se adaptan en el restaurante, ¿no? Hasta hacen comida para los grupos que son un poquito radicales, como los veganos, hacen comida para que vengan allí, hacen comida de todo tipo y ahí sí, muy creativos los devotos porque es muy rentable. Bueno, entonces también dan cursos de Hatha Yoga. Hay un devoto que se llama Paramahansa, no sé si era Dasos, a mí no sé, discípulo de Prabhupada,
que empezó con este programa, era instructor de Hatha Yoga y daba clases de Hatha Yoga y le ponía a la gente a cantar Hare Krishna. Y Prabhupada dijo, eso es Bhakti, eso es verdadero Bhakti. Prabhupada le gustó mucho. También, por ejemplo, las clases de Bharatanatyam y de las danzas tradicionales de la India son muy atractivas para atraer así a muchachas y a personas que les guste el arte de la danza, atraerlos a la conciencia de Krishna, ¿sí? Y hacer presentaciones en lugares culturales importantes que tengan un simbolismo, o sea, lugares simbólicamente importantes. Una presentación así tiene un impacto muy bueno y la gente aprecia más la conciencia de Krishna. Esto ya está pasando en todo el mundo. Bueno, vamos a hablar aquí de eso, ok. Un ejemplo del lugar que ha sido muy exitoso en la prédica es China. Y quien innovó todo esto, que empezó a meter una prédica que rompió el modelo que antes decía de ve y sal a vender muchos libros y Mahasankirtan y todo, fue Srila Tamal Krishna Goswami. Srila Tamal Krishna Maharaj, Prabhupada lo quería mucho, era una persona que dice que él era el que podía arreglar las cosas que nadie podía arreglar en cuestiones administrativas, en ISKCON, era muy inteligente, pues, verás, ni te lo previsto, ¿no? En el mundo espiritual. El mundo por Prabhupada. Por ejemplo, en China, ahí en los intentos de China de predicar en China siempre fueron muy difíciles predicar a los chinos. Era muy difícil, mismo en Hong Kong. Entonces, ¿qué hizo Srila Tamal Krishna Maharaj? Primero llegó como un caballero norteamericano, dejó crecer el pelo, iba con traje, así empezó a predicar allí. Por ejemplo, ahí se hacen programas de Hatha Yoga, se presenta como centros de Hatha Yoga, de yoga, y es como atraen a la gente. Distribuyeron el libro de la luz del Bhagavata que Prabhupada publicó para ir a predicar a Japón. Lo hicieron en chino con las pinturas, una pintura china. Esas pinturas que aparecen en el libro es una pintura china muy famosa, que, así para predicarle a esa gente, ¿no? Y también escribió una novela que es 2 partes, Yoga para un nuevo milenio, de un muchacho que es chino, que se vuelve devoto, ¿no? Por las clases de yoga y todo, llega a la conciencia de Krishna. Entonces, el que fue el éxito, que ha sido el éxito en China, que hay muchos devotos, muchos, ¿sí? Y cuando los devotos van ahí, tienen los devotos que van se usan la ropa azafrán, pero con botoncitos de nudo, que se usan también en el norte de la India, ¿verdad? En esas partes hasta la China. Usan así, incluso hacen festivales con cosas tradicionales de la China, como artes marciales, kung fu, bailes chinos, y luego meten el kirtan y todo eso. Y ha sido muy exitoso China. Muy exitoso la prédica en China, ¿sí? Y gracias a que se adaptó el movimiento de conciencia de Krishna. También en Texas, Tamal Krishna Maharaj, él paró el Sankirtan en las calles porque en la sociedad tejana, que es muy conservadora, lo veían muy mal eso. No lo apreciaban, nos veían chocaba con la semántica social de la gente. Entonces, que a los devotos jefes de familia, grijas, pongas a trabajar, son negocios y paró un poquito la situación así. Y se distribuían libros, pero no tanto. Con el tiempo hicieron el Kalashandi Dallas Palace, el restaurante muy bonito en el templo, lo arreglaron. Y ustedes van a ese restaurante del templo de Dallas y está típicamente como un restaurante así del oeste, ¿no? Tipo así con maderas, sillas, tipo así, bien, el folk de Texas, el folclore de Texas, ¿sí? Y ¿qué pasó? Que mucha gente importante va allí, hay fotos de gente muy rica que llega a comer prasad, porque lo anunciaban en revistas muy importantes, anunciaban en el restaurante, y fue muy exitosa la prédica. Ahora bien, claro, eso le atrajo los radares de aquel tiempo, no lo entendieron a Maharaj, pero el resultado fue muy exitoso, una prédica muy exitosa la prédica ahí en Texas. Y luego en Texas, la mejor distribuidora por muchos años de libros fue una discípula de él que se llama la Madre Danila, que ella es argentina, pero ahí vive en Texas, ¿no? Y vivía en Los Ángeles hace un poco de tiempo, no sé si regresó a Texas, pero la bota que distribuyó muchos libros y distribuyó muchos libros después. O sea, pero todo eso ayudó a conformar, a aceptar, que el momento lo aceptara más. Otro ejemplo de creativo y muy optimizador para predicar y que aprovechó esas realidades también fue su santidad Srila Bhaktitirtha Swami, que él, ¿verdad?, predicando usando ropa tradicional de africana, él siendo africano, Prabhupada lo mandó a predicar allá y a otros discípulos, y dirían al principio puros. La primera edad de Krishna fue de edad negrita y su esposo una blanca, ¿no? El esposo, o sea, todo eso para que psicológicamente aceptaran, captaran más, aprendieran más la conciencia de Krishna, la gente.
y le predicó a personalidades como Nelson Mandela, a reyes, son sus discípulos, jueces también, gente muy importante que se hizo devotas así por esta prédica también inteligentemente hecha. Claro, era un psicólogo social con doctorado de la Universidad de Harvard, muy inteligente, Maharaj, y tuvo un super éxito, ¿no? Un éxito rotundo en la prédica en África. Él creó Krishna Africa, y se llama Krishna China, ¿no? China, para predicar a la gente oriental. Entonces, fíjense cómo eso tuvo mucho éxito. Les voy a poner otros ejemplos que están pasando en el mundo de prédica así. Tuve la suerte en el 2013 más o menos de ir a Australia acompañando a mi mamá a un viaje. Fuimos a Australia, fuimos a varios templos y todo. En Sydney, por ejemplo, ahí su santidad de Amrita Swami es muy experto con estos programas puente. Y él, por ejemplo, en el restaurante de Sydney, uno llega y hay un centro de clases de yoga en el centro, está en el mero centro. Y aparte ahí, y también ciertos días pasan películas no hindús, o sea, sí pasan hindús, pero hay películas que tienen mensajes de acuerdo a la cultura védica, que hablan mensajes de ecología, de reencarnación, buenos mensajes morales, ¿no? Y les pasan esa película, la gente va, aparte de comer, tiene su cine gratis, pone a ver películas así, y salen y comen prashadam, y así, ¿no? Y está la clase de yoga, que dan. Y esto ha hecho que, y si ustedes van a la quinta que está, a la finca que está afuera, o sea, la granja que tiene, una pequeña granja que tiene fuera de Sydney, son bien ortodoxos, muy conservadores con su ropa y todo, tienen mucho éxito en hacer devotos, pero esos programas puente han ayudado mucho a traer la conciencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, fue muy creativo y ha sido, me dijo Santiago Prasad Swami, que de Amrita Swami, ahorita es uno de los más exitosos en hacer devotos. Porque el movimiento estamos pasando una etapa en Occidente, sobre todo, de que se hacen poca gente devota de Krishna. No sé cómo esté Puerto Rico, pero aquí, por ejemplo, bueno, ya por si Dallas era difícil, pero hemos visto aquí, he visto en Los Ángeles, ahorita la gente que asiste al domingo, es bien poquita gente que nos devota, o sea, se hacen muy poquitos devotos. Están los templos casi vacíos. Entonces, todo esto es para que nosotros veamos la cultura en que estamos y podamos predicar de una manera adecuada, ¿verdad? Podemos aplicarlo en nuestros templos. Otro ejemplo también muy exitoso que ha hecho, y también en India y también en otras partes, en Italia, en Polonia, los devotos allá, es las artes marciales, ¿sí? Que están atrayendo también a la gente a la conciencia de Krishna como programa puente, ¿no? Mismo en Mayapur, bueno, desde hace mucho tenían clases así. Los devotos gurukulis tienen clases así, pero ya hay, o sea, en otros hay programas de devotos que hacen programas así para traer de artes marciales, que es una parte de la cultura védica. Ese devoto es de Italia, el devoto que está aquí vestido de así con su ropa, así que parece Sikh, es un devoto italiano, discípulo de Srila Jayapataka Swami, que enseña las artes marciales tanto orientales, así, ¿verdad? Como también el Kalaripayat, el Chilambán, que son la madre de las artes marciales de China y de Japón y el Oriente. ¿Por qué? Porque las influyeron por un monje, era un rey de la dinastía Chola, que era de Mahabalimpur, ahí donde nació Ramanujacharya, que se volvió monje budista, este príncipe se llamó Bodhidharma, y fue a predicar en todo el sur de Asia y en China. Y de hecho, unos dicen que fue que fundó el templo Shaolin, y otro todo que ya estaba el templo, pero él les enseñó las artes marciales de China que evolucionaron en lo que es el Kung Fu chino. Tiene sus raíces, ¿no? Y entonces las artes marciales son otra cosa que la gente le atrae mucho al Oriente y los conectan con el Dharma y se pueden utilizar también para predicar la conciencia de Krishna, ¿sí? Bueno, ahora llegamos al programa interesante, que es el que ha tenido ahorita más reciente y también ya autorizado por el GBC, que es el programa Krishna. También es un programa, aquí estoy con mi maestro espiritual en el 50 aniversario de su entrega a Krishna, hay una mesa en San Diego, 17 de septiembre del año pasado. De hecho, es interesante que en su prédica al principio del movimiento de conciencia de Krishna, Prabhupada no enfatizaba mucho que los devotos cambiaran sus ropajes al estilo hindú, sino que, ¿verdad?, que siguieran practicar la conciencia, ¿verdad?, siendo occidentales. Y Prabhupada, cuando Balavanta Prabhu estaba postulándose como candidato a una alcaldía en cierta ciudad, y lo vio de traje, Prabhupada dijo, sí, a mí me gustaría que mis discípulos se van como caballeros así americanos, así, caballeros y damas así. Entonces ese programa es un programa
que ayuda digamos, que ayuda a que la gente se identifique más fácil con la conciencia de Krishna, la gente en general. Sí, porque la gente, no todos, hay gente que ya tiene su muy buen karma, ¿verdad? A mí personalmente me encanta la ropa hindú. Aquí en Saltillo tenemos una comunidad hindú y nos invitan a cada año a los festivales de Ganesh Chaturdashi, el Diwali. Mi hija que baila Bharatanatyam, les encanta, ¿no? Ella es rubia, ojos azules y todo, y les encanta, ¿no? Así. Y a mí me gusta, me regalan ropa hindú, o sea, a mí me gusta la ropa hindú. Sí, pero obviamente no toda la gente tiene ese buen karma, ¿no? Y para la gente, el ver que pueden practicar la conciencia Krishna sin tener que tener tantos cambios, también es muy, ¿cómo se llama? Muy bueno. Es un programa que está hecho para la general de la gente es así, ¿no? O vamos a hablar otro modelo que ha ido también, que es lo que salvó el movimiento, porque cuando yo entré, por ejemplo, en el 79, el movimiento era monástico. Solo iniciaban a personas que vivían dentro del ashram, podían ser iniciadas, nadie, no había mucho, uno que otro, pero casi no era como visto muy bien eso. Y cuando Sila Yapeta Swami empezó el programa de congregación, yo me acuerdo que nuestro GBC de aquel tiempo, era otro GBC, dijo, ¡guau! ¿Cómo? Como que chocó con el modelo que él tenía. Y ahora vemos que la mayoría de los devotos son congregacionales, ¿no? Porque esa es la real cultura védica. La cultura védica es así piramidal y, ¿cómo se llama? Piramidal, que es que unos poquitos son brahmanas, otros poquitos son chatrias, otros poquitos son los vaisas y la mayoría de gente es shudra y gente menos que eso. Entonces, la mayoría de la gente se va a identificar más cuando, ¿cómo se llama? Vea que están las condiciones culturalmente para ellas apropiadas para que se adapten la conciencia de Krishna. Y son los programas que se están haciendo. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la cultura en que vivimos y ver cómo predicar la conciencia de Krishna de una manera más óptima, hacer programas que la gente tenga puentes y así para que vean que todo el mundo puede ser consciente de Krishna. Y aquí les estoy poniendo una foto, bueno, aquí estoy con Prabhu Takarma Das, porque hemos estado junto a algunos congresos ahí en Estados Unidos, muy interesantes así. ¿Cómo se llama? También es una prédica que hemos hecho en el área académica, con apoyo de una asociación que se llama Very Free Association, donde también participa Sinandananda Das, un discípulo de Prabhupada, que ustedes que hablan inglés lo habían de invitar. Si quieren, les hago el contacto. Él ha escrito varios libros sobre la historia de Krishna. Su énfasis principal se ha dedicado a defender la cultura védica de los ataques de las, digamos, fuerzas occidentales globalizantes en India, y ha hecho muchos trabajos así, muchos libros. Sí, pero el Prabhupada muy serio. También él es del board ahí de liderazgo del templo de Detroit. Y le pagan todo el pasaje a la India para que vaya a predicar a los hindúes. Y es un erudito, es muy buen devoto. Y le ha venido aquí a Saltillo, a nuestra ciudad, en la universidad, y organizamos congresos. Y otro devoto, sí, de Prabhupada, que se llama Brin Parker, Brindavan Das, que fue los primeros gurukulis, es un erudito. También, y hemos hecho congresos como académicos aquí, y muy, muy bonitos, ¿no? Y ha sido muy bueno para predicar la conciencia de Krishna. Entonces, por ejemplo, aquí está aquí está uno de nuestros estantes, miren, es un stand, nosotros, en un flea market aquí en Saltillo, y ahí tenemos libros de cultura general, digamos, y de material didáctico de escuela para sacar los ingresos, para pagar los permisos y todo, y ingresos también que nos sirven para el templo, y tenemos libros de Prabhupada, y hemos vendido, digamos, en un periodo de 5 años, hemos vendido más o menos como más de 100 Bhagavad Gitas y muchos libros, miles de libros ya, hacia chicos y grandes, y hay gente muy piadosa, y de ahí ha habido gente que se ha hecho ya devota de la congregación, así, ¿no? Aquí está mi hija, miren, en medio, es en el Rafael Tijuana, que le invitaron también en diferentes tipos de danza que presentaron, Bollywood, Rayastami, y ella presentó Bharatanatyam, que es su especialidad. Entonces también clases de Bharatanatyam en el templo, en fin, así hemos hecho. Bueno, vamos a salir de las diapositivas. Vamos a pegar, a ver si aquí ya pega, mira directo. Aquí, a ver, vamos aquí. Ok, vamos a hacer las diapositivas. Muy bien. Vamos a poner esto en chiquito. Muy bien. Ay, no me quiere. Ah, ya me. Ok, voy a ponerme aquí. ¿Cómo se hace grande aquí, verdad? Muy bien. Oh, no, ahora ya no veo a nadie.
No sé, ¿me puede ayudar Chaturbuy a ponerse otra vez para seguir con la clase? Prabhu, ¿nos puede ayudar, Prabhu? Para poner otra vez la clase, porque no sé manejar perfectamente esto, van a perdonar. No, pero es qué ¿Puede, entidad el que lo dirige. Ok, ¿se así. puede compartir screen o qué pasó? Sí, es que ya voy a dejar de compartir la screen. Quiero salir así nada más. ¿A usted quiere salir de screen? Ya, nada más quiero estar así en la pantalla para... Vamos a cerrar. Ah, ok. Está bien. Sí, que aparezcamos aquí la pantalla. Bueno, sí, para que se vea la pantalla grande aquí, ¿cómo se hace? No vaya a ser que cierre la conferencia. ¿Usted puede? ¿Sí? Un momentito, sí. Bueno, entonces, la idea de esta charla con ustedes es que invitarlos a todos los devotos que nos escuchan a inteligentemente ver cómo predicar de una manera culturalmente más aceptable a la sociedad en que estamos. Y eso es lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo. O sea, utilizar muy bien así los lugares, por ejemplo, los festivales de Harinam y festivales que hacemos. Nosotros pedimos un permiso, hay un departamento de, gobierno, de cultura del gobierno que los dirigen, que los cambian por las administraciones que cambian. Sin embargo, los conozco casi a todos por la universidad en que estoy, donde estuve. Entonces, hacía el contacto con ellos y hacemos un festival en un lugar que ya tenían especialmente para festivales, y así la gente nos veía como vaya, de una manera muy respetable, ¿no? Porque estamos en el lugar adecuado y haciendo el evento adecuadamente, ¿no? Simbólicamente algo importante, ¿no? Nos estaban en la tele, en la televisión también salimos, así, ¿no? Y ahorita una de las fuerzas muy grandes también de atracción a la sociedad son las redes sociales. Se ha hecho estudios que dicen que ya la gente ve muy poca televisión de esa de así, y ve más los canales de YouTube, ven más el Facebook, los videos así. Entonces es una oportunidad muy buena para que nosotros podamos predicar así y utilizar la inteligencia de cómo predicar la conciencia de Krishna para atraer a la gente. Y es un punto muy importante que lo que sí no podemos comprometer son los principios regulativos del Dharma. O sea, estrictamente es muy importante que al menos los brahmanas, que son los devotos que estamos dirigiendo la sociedad de conciencia de Krishna, que estamos, digamos, somos los sacerdotes realmente de la sociedad, debemos ser muy estrictos en nuestros principios, en nuestras rondas, en nuestro sadhana, ¿verdad? Porque de otra manera no va a haber la pureza para hacer esto. Y porque a veces hay personas que piensan o que utilizan estos programas puentes para relajarse y así, ¿no? Pero no, se debe ser muy estricto en eso. Y sí, lo que sí no podemos comprometer la filosofía, ¿no? No vamos a hacer que la gente, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con las ideologías que ahorita están así atacando todos los países, ¿no? Las fuerzas así como por ejemplo las ideologías de género, el aborto, el feminismo ese radical loco, que las bodas homosexuales, eso no lo podemos comprometernos. Srila Prabhupada fue muy enfático en sus clases en eso. Podemos, sí, a toda gente puede cantar Hare Krishna, pero no podemos reconocer eso como correcto, ¿no? O los pro marihuana, o los pro cosas así, ¿no? No, eso sí no podemos comprometer. Tampoco vamos a ir a patear, se dice aquí en un dicho que se dice en México, generalmente en todo México, no vamos a ir a patear el avispero, ¿verdad? El panal de avispas, no, o sea, tampoco provocar, pero sí, nosotros debemos de predicar de una manera lo más atractiva e inteligente, con la pureza adecuada, y así crear canales de puentes, programas que puedan atraer a la gente a la conciencia de Krishna, y no esperar que todo el mundo va a ser un monje brahmana, brahmachari, ¿no? O sea, porque ni en la cultura védica era así. Los brahmanas siempre fueron una minoría. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y otra vez agradezco mucho. Si a alguno le interesa ya los trabajos académicos, hay una página que se llama academia.edu, y ahí pueden buscar mi nombre, Horacio Francisco Arganis Juárez. Una vez que saque en Facebook ¿cómo se llama? Esta ponencia, voy a poner los links, o se los mando luego los links a Prabhu,
para que los pongan allí. Ahí vienen muchos trabajos así que pueden bajar en español, en inglés, más en español. Y ¿cómo se llama? Y también en Iscon Saltillo, Radha Govinda Mandir, es el Facebook, Iscon Saltillo. Pueden solicitar, o también en el mío, en directo, pero más ese para los devotos, me gusta, para predicar a los devotos, ese Face. Y pues es un placer, no sé si quieren hacer alguna pregunta o les gustaría compartir alguna experiencia, algún testimonio sobre este tema. Muchas gracias. Hare Krishna. Prabhu Shila Prabhupada. Y muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Gracias. Mira, aquí tenemos pregunta por Prabhu Arisudana. Hare Prabhu, Krishna, adelante, después Chaturbuja Prabhu. Hare Krishna Prabhu, reverencias. Muchas gracias por la disertación. No sé si me está escuchando, porque... Sí, muy bien. Ok. Entonces, muchas gracias por visitarnos, por su tiempo, por todo, ¿verdad? Es un poquito un planteamiento acompañado con una pregunta. Más allá de cómo nos vistamos y todas las estrategias, las cuales son muy buenas, ¿verdad? A veces a mí me da la impresión, ¿verdad?, de que hoy en día, ya en el 2020, y como está la sociedad, se podría decir avanzando, que no es avance, pero digamos, por decirlo de alguna manera, yo creo que no es necesario disfrazar tanto la cosa. Ya los Hare Krishna se han ganado su derecho de piso, ¿verdad? Ya los Hare Krishna son conocidos. Y yo creo que esto a veces de disfrazar mucho la cosa, vuelvo y repito, no lo estoy contradiciendo en absoluto, y es muy importante, y todo, no lo escucho para nada usted sí está en mute, parece. Y todos en algún momento, por muchos años, yo me colgué un bolso de Sankirtan, por algunos momentos lo hacíamos con ropa devocional, por otros momentos lo hacíamos en ropa de civil. Uno tiene que ver, ¿verdad? Pero no era ningún secreto. Pero sí lo que hace falta, como usted lo mencionó al final, es el asunto de la pureza. Cuando uno, por ejemplo, yo no veo los gurús de barba, ¿verdad? Yo no veo los gurús, ¿verdad? Tratando hoy en día de... No, ellos tienen pureza, y la pureza va desde el presidente de la República hasta la persona que vive abajo de un puente, y les llega al corazón. Yo creo que ese es el aspecto que a veces hay que seguir empujando, ¿verdad? Porque a veces parece como que se quiere hacer mucha estrategia de prédica, pero se afloja en la esencia. Entonces, eso es mi punto de vista. No estoy criticando a nadie, simplemente que bueno, eso es mi sentir, ¿verdad? Que tenemos que apuntar a la pureza. Yo creo que los templos no están llenos hoy en día, no están llenos hoy en día, porque no se predica. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico no hay personal, se han ido por diferentes factores económicos, esto y aquello, y no podemos pretender que el templo esté lleno de devotos si no se predica, ¿entiendes? O sea, no podemos pretender que haya templo o lo que sea si no se predica, si no se trabaja para lograr eso. Entonces, sí estamos trabajando para mantener, ¿verdad?, lo poco que tengamos, el estándar, pero no para incrementar, ¿verdad? Entonces eso es, por ejemplo, viene un muchacho joven, ¿verdad?, al templo. ¿Qué le puedo predicar yo? Un grijaste enredado que ve que tiene que mantener su familia, que está en otra etapa. O sea, 20 años atrás, 25 años atrás era una cosa, Arisudana era una cosa, le podía predicar, pero ahora, hoy en día, yo no le puedo predicar a muchos muchachos. Sí, desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Le puedo dar consejos, recomendaciones, pero inspirarlo a él para que se vuelva un monje. Ya entendí.
Sí. Sí, ya entendí su pregunta, o sea, ya entendí. Sí, ya A entendí ver, su pregunta. ok, Ahora gracias. me A va ver si... me va a contestar. Sí, gracias. Bueno, gracias por su pregunta. Como, creo que volvió a reafirmar lo que yo ya dije al principio, ¿no? Digo, lo que dije al final. Por eso lo dejé al final. Como dice Jiva Goswami, que al final hay que poner la conclusión más importante. Sí, la pureza es muy esencial y la pureza significa eso, seguir 4 principios, seguir Sadhana Bhakti y actuar de acuerdo al Dharma. Pero yo he visto, y hay muchos templos que hay pureza de devotos y que predican mucho, distribuyen cientos de libros, se distribuyen, se hace prédica de mucho, y sin embargo no está la situación, no es que están haciendo miles de devotos. ¿Por qué? Hay que ver qué factores hay. Por ejemplo, hay factores sociales, factores históricos, hay factores culturales, ¿sí? Y también hay que entender otra cosa, hay factores, de acuerdo a la Yotirveda, que es otra ciencia védica que también afecta. También dependiendo la etapa en que esté ahorita nuestro movimiento, afectado, por ejemplo, por planetas como Shani y otros planetas en esa etapa, el movimiento, se podrán hacer muchos proyectos y todo, pero no va a crecer igual, ¿sí? No va a crecer, va a ser difícil. Pero obviamente, pero es como, ¿cómo le diré? Sí, sí, o sea, por ejemplo, una vez, con todo respeto, cierto discípulo de un Vaishnava muy respetado, yo lo aprecio mucho, siendo un gran Vaishnava, muy ejemplar, que vive en Mayapur casi como, así se viste como Fraude, y vive muy santo, criticaba, por ejemplo, uno de los programas que los que yo mencioné. Yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, yo tengo aquí 30 y tantos años aquí, 25 años predicando en Saltillo, predicando fuertemente, yo sigo sadhana, sigo todo. Yo no veo que la gente, esta zona, esta gente es muy piadosa, pero es bien difícil que salga de devota así, que se consagre y así. Y muchos otros en Monterrey hemos sufrido tanto ahí con el templo, siempre se ha sufrido para ser devotos. Y ahí Maharaj manda sannyasis, va el seguido Guru Prasad Swami, predica, le mete mucha fuerza a esa ciudad porque es muy importante. Y vemos que miles de devotos y puros devotos súper ejemplares. O sea, la pureza es un factor. Cuando Sila Prabhupada estaba a punto de partir, Giriraj Maharaj lo llamó porque estaba su sirviente y le dijo, Prabhupada, estoy muy preocupado cómo va a continuar este movimiento para la conciencia de Krishna. Y fue lo que dijo, Prabhupada, pero la pureza y todo. Dijo, sí, eso es muy importante, pero también se requiere inteligencia, administración inteligente. ¿Sí me explico? Tenemos que crear condiciones, o sea, hay que entender que abrió una puerta, como vino Prabhupada, y fue un periodo muy auspicioso para Prabhupada. Fue una época que, yotirvédicamente hablando, y tuvo un boom. Y Prabhupada poco no tenía pureza, pero ¿qué éxito tuvo en India? Porque no tenía, astronómicamente, ustedes en un periodo bien difícil. Entonces, todo se junta. Krishna, mismo Krishna respeta esas leyes de este mundo. Entonces, tenemos el ejemplo de Krishna. Y sí, pero mantener la pureza es la base, ¿sí? Ahora, en cuanto a ser grijasta o ser vanaprastha o sannyasi para predicar, Chaitanya Mahaprabhu nunca apoyó esas cosas. Él dijo, Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Sudra que Benoy, Krishna Rataveta, Hey Guru Hoy, que tú eres un grijasta, vanaprastha, sannyasi, Sudra, todo. Si tú conoces la ciencia de Krishna, tú eres un guru. Y la mayoría de sus discípulos eran grijastas del señor Chaitanya. Y a los que dijo que se te vuelve tu guru eran a devotos grijastas. Entonces, no es por Prabhupada con devotos grijastas abrió muchos templos. O sea, no es que por ser grijasta o ser vanaprastha, o sea, no puedes predicar. Si tú cantas la ronda, sigue los principios, todo ahí va a tener la potencia. Ahí está la potencia de la Prabhupada. Pero también tenemos que tener condiciones, ¿sí? Tenemos que crear condiciones y esos programas sí, pero como yo dije al final muy claramente, pero es muy importante mantener la pureza, ¿sí? Y no es disfrazar, mira, yo te puedo decir, nosotros sí decimos que somos de la Central para la Conciencia de Krishna y todo eso, y a mí en la universidad yo me traje la medalla honorífica, todos sabían que era devoto, yo no me dejé el pelo largo, yo tenía mi zika y todo, recibí la medalla con mi zika de parte del gobernador del estado, que conoce a los devotos, y dijo, Hare Krishna, me dijo así, yo también presidentes aquí en Hare Krishna, pero yo me refiero a que tenemos, miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, ¿de quién tomó sannyas? Chaitanya no tenía pureza. ¿Por qué no tomó sannyas del Ramanuja Sampradaya? Porque en esa época el Ramanuja Sampradaya no era muy respetado como los sankaritas y tomó de un guru sankarita, sannyas. Porque esa orden era más respetada que la otra. Y Chaitanya es Dios y nos está poniendo el ejemplo. Bhaktivinoda Thakur, ¿por qué fue un juez
ya que era un juez de la corte, hace su predica enorme siendo un juez, siendo una persona académica, todo respetable. Antes no se manifestaba, estaba como escondido, después, boom, se manifiesta como un gran Vaishnava y así. Chaitanya, antes de empezar a predicar, ¿qué ganó primero ser? El más importante Pandi de Nadia, en el lugar más importante que era en Navadvip de educación, como era, ahorita sería ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la Universidad de Harvard? Ahí se llama Cambridge, creo, esa ciudad. Boston, Massachusetts, en el área de la Universidad de Harvard se llama Cambridge, creo, algo así. Entonces, es ahí, así era Navadvip antes. Entonces, ¿por qué Chaitanya Mahaprabhu primero gana el estatus de gran erudito y luego empieza a predicar? Chaitanya nos está enseñando que hay que manejar esas fuerzas sociales, no podemos, o sea, ser más, hay un dicho muy común que dice, no hay que ser más católico que el Papa, ¿sí? Prabhupada utilizó esas realidades sociales para predicar. ¿Por qué pensamos nosotros que tenemos que, o sea, que no hay que agarrar más un Prabhupada de un lado, hay que abordar todas las instrucciones de Prabhupada, ¿sí? Y así, ahora me dice que en Puerto Rico nadie predica. Bueno, hay que activarse a predicar, así de sencillo. Claro, ahorita la pandemia nos limita mucho, ¿verdad? Pero hay que activarnos, empezar a crear planes, hay que aprovechar este tiempo para eso. Y sí, debemos de predicar, que es el deseo del Señor Chaitanya. Pero sí, y no es disfrazar, porque no estamos disfrazando. ¿En qué estamos disfrazando? Simplemente estamos adaptando, optimizando nuestra prédica, pero ¿qué estamos disfrazando? Yo no entiendo, o sea, no estamos disfrazando. No estamos diciendo, no, estamos haciendo que la gente llegue a un ambiente en que socialmente se acepte. Chaitanya, si das cuenta, usó las insignias, las ropas, todo que era lo adecuado para su época, su cultura. Entonces hay que estudiar a fondo todo eso para poder, digamos, tener un concepto, o sea, nada más una parte de un Prabhupada, ¿sí me explico? Y claro, no quiere decir que todos los devotos tienen que sacar un doctorado, no quiere decir que todos los devotos, cada quien de acuerdo a su modalidad y gusto pueda adaptarse a predicar. Hay devotos que les gusta ir a hacer Harinam así y es muy estático, ¿sí? Por ejemplo, miren, el Harinam es tan poderoso que si ustedes ven en Hollywood, hay un documental que sacó Nrsimhananda Prabhu y por Hollywood ya es tan aceptado en la semántica social que casi no hay película que no salen los devotos. Ahí salen, Hare Krishna, sí. O sea, ya lo ven como parte de la cultura de América, del folk de América. Entonces ya hay un gran logro. Ahora, ¿cómo hace que todo el mundo cante Hare Krishna? Ahí se requiere la inteligencia, ¿sí? Pero gracias por su pregunta, ¿eh? Me está mandando una pregunta por WhatsApp, pero ahorita la dejo para el final. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, tenemos Sí, muchas preguntas. yo tenía una, yo no sé si entendí mal durante todos estos años que llevo en la conciencia de Krishna, pero estoy sintiendo más a menudo de lo que debería, de que la ropa que nosotros usamos es una ropa hindú. Ahora, yo cuando entré en la conciencia de Krishna, en este mundo material, Krishna vino a tener pasatiempos en otras eras anteriores, en la cual él usaba esta ropa, y sus devotos usaban esta ropa. Con el tiempo, y entró la conciencia de Krishna en el único lugar del mundo material, en Kali Yuga, quedó en una parte de la India donde por su propio gusto el señor Chaitanya Mahaprabhu, al sentirse acorde con la vestimenta que usaban los hindúes y bajó con su dham completo usando esta ropa. Entonces, yo para mí nunca lo sentí como una ropa hindú, sino lo sentí como una ropa devocional, porque es la ropa que usa dioses. Supuestamente Krishna es Dios y lo dibujamos con un dhoti y automáticamente con un manto. Entonces, los hindúes siguen una forma religiosa desde aquel entonces. Tal vez yo entendí mal, pero digo, ahora hay una prédica que dice, no, la ropa hindú, no, yo sigo sintiendo que es una ropa devocional. Y ahora, Sí. el sentido de lo que Prabhupada dijo acerca del traje, sí, hay una cosa también que es cierta. Prabhupada sacó hippies y que no se bañaban, que no se cortaban el pelo, que estaban en la droga, en el sexo y el rock and roll. Y quería que se volvieran caballeros. Cuando vio que sus devotos se estaban bañando y estaban cambiando, él decía que había otras religiones también, ¿no? Y daba ejemplos de que otras religiones también lo utilizaban. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que ir, y para mi punto de vista, ¿no? Por eso es una pregunta, que tengamos que imitar otras religiones, sino que Prabhupada lo que quería era un cambio. Después de ese cambio, supongo que, y ahí vino un sañás vestido de sañás, porque Prabhupada dijo que el sañás se viste con ropa azafrán, usa tilak, usa sika,
usa kanti y anda con su danda por todo el mundo y no se queda en ningún lugar en específico. Eso es un sannyas para Prabhupada, no para mí, para Prabhupada. Entonces se bañaron y hoy uno ve un devoto puro, nuestros maestros espirituales, y son vestidos de sannyas, vestidos con una ropa sencilla y todo lo demás, son prolijos. Eso era lo que quería Prabhupada. Pero Prabhupada lo implementó permitiéndoles, bueno, una ropa como la que están usando acá, pero limpia, prolija, no como lo vinieron al principio, que venían todos, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿Qué es lo que se ve tan mal de usar la ropa devocional ahora? Y si la gente no se contagia de lo que es, yo que prefiero la ropa devocional limpia y no ropa que se está usando ahora, que vienen a los templos con esas ropas súper ajustadas, o eso, ¿no? O esas musculosas y llenos que está bien, pero no, yo no los veo que vengan con el sentimiento que uno necesita dentro de lo que es el... Entonces yo veo mucho, y esto también es un estudio que hice mirándolo porque vengo de la religión católica. En la religión católica se tiene muchas permisividades que atraen mucha gente y poca devoción. Sin embargo, hay otras culturas religiosas más chicas, pero mucho más compactas, en donde su gente se viste de una manera, como dice usted, bueno, traje, corbata, pollera, decente, limpio y prolijo, y automáticamente hacen que se eleve un poco más esa clase de cultura o de religión, porque las personas se visten de una forma que en la mujer por su castidad y el hombre por su limpieza. Entonces acá a veces, si estiramos más, en ese sentido me quedo con lo que dice Arisúdana, permitiendo, y eso pasó acá en mi país donde yo estoy, permitiendo muchas cosas que no se deben, defendemos el movimiento de Prabhupada o desde adentro esa gente puede hacer lo que pasó acá, por eso acá destrozar el movimiento de Prabhupada. Porque es peligroso también. Si también se necesitan devotos fuertes, se necesitan devotos en los templos, que haya una clase de religiosidad muy fuerte y muy potente. Pero se corre un peligro a veces cuando se va permitiendo y permitiendo, porque Prabhupada sale en los yastras. Y por eso tuvo la autoridad y la autorización, él, de venir a cambiar cosas. Él vino como el acharya, pero está registrado como un devoto puro en los yastras. No sé si nosotros hacemos cambio en derecho, ¿dónde salgo yo en el yastra como para hacer un cambio? Los cambios vienen de la acharya y la acharya ya los hizo. Tomemos lo que hay. Ese es mi humilde punto de vista, no quiero ofender a nadie absolutamente, pero son cosas que al ver el mundo como está, me pone muy, muy nervioso que esto se contamine de esa manera. Gracias. Esa era mi pregunta. Nosotros tratamos un típico caso que se le llama en la antropología social el conflicto entre tradición y ¿cómo se llama? Y actualización. Entonces, es un hecho, ¿cómo se llama? Es un hecho que si usted estudia las instrucciones de Prabhupada, hay todo un artículo escrito precisamente en respuesta a ese cuestionamiento cuando apenas empezaba el proyecto de Krishna Voice, que ya está, yo no soy de Krishna Voice, yo respeto porque es un programa muy importante, pero que apenas empezaba y hubo varios cuestionamientos, como que sabes que es muy genuino y muy legítimo, y se sacaron todas las citas, sacó ahí mi maestro espiritual, todas las citas de Srila Prabhupada sobre ese tema de la ropa. Y él dice incluso, hay varias citas, no una, varias, que un sannyasi también se puede portar con ropa decente de un caballero occidental para predicar. Entonces, buena amistad, ya se jubiló el obispo de aquí, que se llama Raúl Vera, que ganó un premio en derechos humanos en Suiza, muy famoso y mucho contacto, una persona muy respetuosa, muy buena persona. ¿Cómo se llama? Yo me di cuenta que los sacerdotes católicos solamente usan su traje religioso cuando ofician, y todo el día no andan con ese traje religioso, y muchas religiones actúan así. Yo personalmente amo la ropa hindú, la comida hindú, digo, los hindúes ahí casi me adoran a mí cuando, la verdad, digo, lo que tenemos la facultad de tener una comunidad hindú, uno ve la buena actitud que tienen. Pero le voy a decir varias cosas. La kurta no es una ropa hindú, es una ropa que viene de Persia, fue inventada en Persia. Esta ropa que usamos los dotis que usamos nosotros, lo sacó Srila Bhaktisiddhanta de la misión Ramakrishna, porque los Gaudiya Vaishnavas usaban un dhoti chiquito como de los Goswamis, así como los sannyasis, usaban blanco y así. ¿Cómo se llama?
Srila Prabhupada dio muchas instrucciones, o sea, yo no me refiero que los devotos que vivimos en el ashram y nos gusten tradicionales, debemos ser tradicionales, no tenemos que cambiar los templos, pero de que haya programas para también atraer a todas las personas, porque hay que tener compasión por esa gente. Mucha gente, créame, le cuesta trabajo. Imagínate, yo me repo la cabeza. De hecho, ayer un muchacho de la congregación que es especialista en cortar el cabello me cortó. Fui a que me cortara después de hacer Sankirtan. Yo me rapo la cabeza, yo no traigo barbas, nada de eso, ¿sí? Traigo mis cantis acá, que no se me rompen a cada rato. Y cuando fui a la universidad nunca me las dejé. Yo siempre fui como devoto. Yo lo que le digo es esto, que es, por ejemplo, y cada país es diferente. Yo voy en México, hay una tendencia a respetar a los religiosos. A mí me ha respetado como devoto y como mi ropa civil. Pero es un hecho que cuando la gente lo ve a uno que también puede ser Hare Krishna sin necesidad de cambiar tanto, ellos como de la feligresía, sin cambiar la ropa y pueden cantar Hare Krishna y eso, es como se atrae más o sea, también pueden adoptar el Bhakti. No podemos tampoco crear una barrera cultural nosotros y decir que nada más si tú no eres un monje viviendo en el templo así, todo el día de Dhoti Kurta, no te vamos a iniciar, no tienes un lugar en la conciencia de Cristo, o eres de tercera clase, ciudadano espiritual de tercera clase. Y la realidad del movimiento, yo no sé cómo sea Puerto Rico, pero por ejemplo aquí en México, ahorita el 99.9% de los viven en la congregación, trabajan, que nada más el domingo van con su ropa devocional al templo, casi ni van a los programas. Y en ciudades más grandes es más difícil todavía. Sí, entonces tenemos que entender, nosotros como sacerdotes, brahmanas, los que son brahmacharis que viven o van a plaza en los templos, debemos seguir este patrón y debemos mantener sus templos tradicionales. Pero que haya programas, puente, que haya programas para que la gente en general se atraiga, debe haber, si no el movimiento se va a quedar con cada vez menos monjes, nomás unos cuantitos viejitos, que es lo que hay en los templos, ya muchos viejitos y pocos jóvenes. Entonces tenemos que ser creativos y en Europa lo están haciendo y ya están mejorando, atrayendo devotos. Miren, yo conocí, le voy a poner ejemplo, en un festival que es como un Ratha Yatra, pero que es de procesión de lanchas, ahí en la ciudad de Monterrey, que se hace cada año. Llegó una señorita y yo escuché por ahí que yo vengo de Aguascalientes, la señorita, una jovencita, y le pregunté, Hare Krishna, usted está con unos hermanos espirituales míos, que son de los primeros discípulos de mi gurú, se hicieron devotos casi ya un año antes, después mes que Prabhupada iba a partir. Y entonces le digo, ¿usted está con estos devotos, Premananda, Prabhu y la Madre Radhika? Sí. Ay, qué bueno. Pero ahí en su programa es Krishna West. Entonces le dije yo, y a la muchacha, ella con saris, con puya, feliz en el kirtan. Entonces, si usted da cuenta, la gente que tiene tendencia a brahmin y que todo eso, va a agarrar el camino acá. Y la gente que no tiene esa tendencia, pero que hay buenos devotos, cantan yapa y todo, pero traen su ropa civil. Y hay gente que va al templo, ¿sí? Aunque hay templo tradicional, van siempre con su ropa. Hasta los hindúes, es raro un hindú que se pone lo mucho una kurta y el día del festival. Pero acá, ni en India, hasta en India, la gente ya, todos los caballeros ya no usan la ropa hindú, o sea, más que para un festival y eso. Entonces no podemos pensar que el modelo que va a expandir al mundo debe ser nada más de brahmanitos, que siempre son una minoría, que nos vestimos así muy ortodoxos, muy folclóricos, como es la cultura, con kurtas que no son inventadas en India, pero bueno, las estamos aceptando. Y eso va a ser el modelo para el mundo, ¿sí? Los devotos de los templos tradicionales debemos de ser así estrictos en todo eso también. Nuestro ropaje, entrar al altar con nuestro ropaje, eso sí. Pero en los programas estos, que son programas para acercarse a mucha gente, que tiene que llegar la conciencia de Cristo a esa gente, no podemos no sentir compasión por la gente y por mantener una cuestión étnica, los aislemos. ¿Sí me explico? Ahora, yo le voy a explicar eso de Kuntimaras. En cuanto a mi gurú, le voy a decir una cosa, él tiene una dermatitis tremenda que se le hizo. Él usa Kuntimala muy larga para que si no se hace dermatitis. He ido con muchos médicos por eso, ¿sí? Se lo digo para que no... y ese programa, le digo, está siendo muy exitoso. Lo que le vuelvo a punto, nosotros no estamos de acuerdo, yo digo, en ningún momento de comprometer los principios, ni comprometer eso no, ¿sí? Y hay que respetar, hay muchos tipos, en esta casa, Prabhupada, que una casa en que todo el mundo puede vivir feliz, ¿sí? Tanto los que les gustan lo mismo, yo lo que quería era... están predicando una... Yo lo que quería era esto, si entendió mi punto. El hecho es que hay gente que hoy veo, hoy mismo en Mayapur, que están entrando con ropas que no son lo mismo, rastas enganchadas acá, ¿no? Haciendo todo como, ¿cómo voy a decir? Un show medio que queda, a la vez que las personas se van elevando, pueden entrar en la conciencia de Krishna de una manera bastante
baja o sumisa, pero se supone que a medida que va pasando el tiempo, las personas van tomando más conciencia y van cambiando hasta su vestimenta, su forma de hablar, sus tratos, y se van metiendo más en la vida espiritual. Entonces, ahora el punto es, si sigue entrando gente, y yo veo esto, porque esto sale por YouTube, no es que una cosa, van a los templos, y todo vestido con sari, todo precioso, y van al arroyo de los templos que están en las afueras, y van de sutién y bombacha y se bañan todos juntos como si fueran, ¿me entiende? A ver lo que le explico. Entonces, cuando uno tiene una conciencia superior y pasan los años, toma sus medidas, el hombre se baña acá, la mujer se baña acá, y empiezan a tener una idea de que no soy el cuerpo, de que lo cuido, de que protejo el cuidado de mis propios hijos. Entonces, eso es lo que yo voy. No solamente el punto de que es atractivo para todos, pero a veces que entran, empezar a llevarlos de forma tal, y eso es lo que yo veo, que están entrando y se están quedando con esa mentalidad. Le voy a decir una cosa, bueno, yo lo que he visto, de lo que se he visto que hacen eso, lo vi nada más en una época, porque ahorita ya son más estrictos, que a manera de rescatar a niños de devotos que tienen hijos y luego los hijos iban a las escuelas civiles y se contaminaban, y así esos muchachos jóvenes, hijos de devotos, que luego hay un devoto que se llama Mano Prabhu, su nombre espiritual se me olvida porque lo conozco de muy chiquito, Mano, y siempre, cuando bien ha llegado aquí también, hacen un tour de puros niños devotos. Y ahí yo vi, por ejemplo, que eran hijos de devotos también que iban a India, y los muchachos sí los vi así con ese tipo de, digamos, de desenfrenos, como con rastras y así, cosas así. Pero como hay en la ciencia de la autorrealización, así la Prabhupada le preguntan, y si crece mucho el movimiento de conciencia, no va a pasar como otras religiones, que hay mucha gente que es nada más de nombre nominal, se le llama. Digo, Prabhupada, sí, pues eso siempre va a existir en la sociedad humana. No todo el mundo va a ser un brahmana, y es muy lamentable, pero hay que vivir la realidad. O sea, no, a lo mejor usted vive en el Ajahn todo el día, en el Puyari, posiblemente haciendo servicio, y es muy bonito. Yo todo el día hago el altar, todos los días, y mi hija también es así muy estrecha, ella puro homeschool, y una niña muy devota, ¿no? Está sueña con Krishna y todo. Pero tienen que entender que los brahmanas somos una población que debemos dar ejemplo, pero también no podemos pensar que todo el mundo va a ser brahmana, que todo el mundo va a ser así un devoto así en ese nivel, sino hay que tener que hay diferentes. Y estas personas, pues, vaya, no podemos negar la entrada al templo a una persona porque viene con rastras. O sea, uno le puede, o sea, me explico, ya si cantan Hare Krishna es bueno, y que pues sigan los principios. Mismo Prabhupada en el capítulo 12 del Gita, en el texto 10, usted puede leerlo, ahí dice que si no puedes seguir los principios de Bhakti Yoga, dice que trabaja para mí, y Prabhupada da una serie de categorías para la gente que no puede seguir todos los principios, pero que haga actividades que lo eleven a la conciencia de Krishna. Sí, hasta incluso gente que no simpatice puede hacer actividades altruistas, piadosas, todo eso. O sea, la cultura védica no eran puros brahmanas, y el movimiento no puede, sí, necesitamos un núcleo de sacerdotes brahmanas muy serios, muy estrictos, que seamos ejemplares, sí, ¿verdad? Mantengamos la tradición tal cual, pero también tenemos que tener la realidad que estamos viendo, predicando una sociedad. Ahora, otra etapa también que se llama la transición. Estamos en una cultura muy elevada y estamos trayendo gente de una cultura, o éramos de una cultura muy baja, chandala, no melecha. Entonces, en esa transición se va a ver esas situaciones. Pero aún en la cultura védica se da cuenta que hay una diversidad enorme y no va a ser diferente. Y conforme avance Kali Yuga, aún en época del Señor Chaitanya, pero lo que sí podemos es que los que somos, ser un muy buen ejemplo, los que estamos, digamos, más, que quieren hablar misericordia, de estar así consagrados en su servicio devocional como brahmanas, dar un ejemplo, ¿verdad? Eso es muy importante, dar un muy buen ejemplo. Pero también tener compasión, no puede uno ser así, imagínense, así como... había una cosa que se llamaba, les voy a contar, se llama Los Ángeles Vengadores. Es un fenómeno que se dio en los mormones, en la historia de la iglesia mormona, que por ejemplo, llegaba un punto en que tenía gente, como a los mormones los atacaban muchos otra gente, otros estados, otras religiones, los atacaban mucho, ¿no? Y también entre ellos empezaban a relajarse, y tenía gente que iba y mataba eran ángeles vengadores, justicieros, que para la pureza, y pum, mataban a los que andaban desviados. Entonces, tampoco podemos tirar eso en movimiento, es una inquisición. O sea, hay que ver un balance, un equilibrio, pero de que tampoco podemos criticar que ese es el escándalo en los templos, que el puyari ande con rastras, eso, no, perdóneme, ¿no? O que una persona, con todo respeto, que
tiene una conducta desviada sexual, no puede entrar al altar, ¿verdad? Y viene a venir decente, y si no, no puede entrar a un templo. Fíjense, además para terminar, aquí en Saltillo hay unos lugares que se llama Casino de Saltillo, no porque apuesten, es un club como de cultura. Ahí los que entran tienen que tener suscripción y tienen que entrar con traje, tienen las damas con traje especial para entrar allí. Ellos salían su evento en el festival y llegan al festival a comprar cosas. Es muy piadoso. Pero, por ejemplo, y también, no sé si haya, pero aquí como estamos en el noreste, Pedrosa, Texas, hay mucho folclore cowboy. Hay discos que son para puros cowboys. Y para entrar ahí dice, nos limitamos, nos reservamos el derecho de admisión a gente que no venga con sombrero tejano, que no traiga las insignias, la ropa esta, no puede entrar. Entonces, en todos lados se requiere tener una vestimenta adecuada. Si uno va a un templo, aquí la gente tiene que ir con ropa decente, ¿no? Aunque yo vi en Laguna Beach, que es un templo que también ha traído a mucha gente y todo, que venía gente, se venía de la playa, venían las damas, y ni modo que no dejaran entrar, venían a cantar Hare Krishna, y no venían entonces, no, pero es que así es la gente allí. Y pues qué pena, ¿no? Pero a veces, digamos, si uno no es un poquito, si no pues esa gente mejor que venga a tomar prasadam, que haga servicio, dando su donación al templo y todo, y que se vayan purificando y gradualmente ya van a entender que no es adecuado, ¿verdad? Entonces también hay que ver tiempo, ahí lo dice Prabhupada, lo que leí, tiempo, lugar y circunstancias. Y entonces hay que tener eso. Y sí, por ejemplo, les voy a decir una cosa, cuando yo voy a Sankirtan, aquí, ¿cómo les encanta la música esa de reggaetón de Puerto Rico? Sus cantantes ahí son héroes aquí, todo el mundo los tiene así como sus dioses. Y ya estoy hasta, yo no quiero escuchar esa música, ¿no? Tiene mucho ritmo, no se pega, ¿no? Entonces, pero entonces yo me refiero a eso, ¿no? Que, por ejemplo, en su sociedad va a haber más ese tipo de gente. Aunque yo creo que además se cortan el cabello muy bajito, hasta eso, ¿no? Jamaica son los de las rastras, ¿no? En fin. Entonces ustedes así pelican bien pelositos, ¿no? Canten así tipo Hare Krishna. Para que se venga, le guste a Krishna a la gente. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo otra pregunta, si nadie tiene. Vamos a resumirla para que nos alcance la respuesta, resumirla. La pregunta es, por ejemplo, yo veo que uno de los programas más exitosos hoy en día en ISKCON son los programas de Indradyumna Swami. Sin embargo, yo no veo que él disfrace mucho la cosa, ¿verdad? Entonces, se da un Hare Krishna así y los que buena lo siguen, pregunta, sí, tiene usted razón. Para ser un devoto, sangre, sudor y lágrima, y no sé, que ponerse peluca y hablarle de Dios, no sé otra cosa, pero allá es todo. Le voy a decir una cosa, como dice Srila Prabhupada, no todo lo que funciona en un lugar funciona en otro. En Los Ángeles han hecho el festival, por ejemplo, de Ratrayat, otros festivales, los devotos en Estados Unidos, más hermosos que los que hace Indradyumna Swami, y no se hacen tantos devotos. Porque el karma que tienen ahorita en Polonia y los países de allá de la Europa Oriental es bastante diferente, ¿eh? Se los digo, están en otra etapa diferente karmática ellos, porque estuvieron bajo el comunismo, guerra, luego el comunismo, y ahorita ahí la gente, sí, usted ve que ha tenido mucho éxito Maharaj ahí predicando, pero estoy seguro que, por ejemplo, en Australia esos programas no tienen el mismo éxito, y si lo invitan ustedes a Puerto Rico a que haga un programa ahí, le aseguro que no va a tener el mismo éxito, porque es otro tipo de karma que tiene la gente. Esa gente está más pegada a Europa. De hecho, todos esos de Europa Oriental son descendientes de la cultura védica, ¿saben? Sus idiomas están derivados del sánscrito. Hasta hay templos ahí en Kazajstán, hay templos hindúes todavía, hay en ruinas y hay templos ahí todavía que existen. Entonces, esa gente tiene un karma diferente. Sus nombres son derivados del sánscrito. Pero, por ejemplo, miren, en Kazajstán, ahí cerraron los templos. Qué karma tan feo. Destruyeron los templos de los devotos. Y están prohibidos los devotos casi. Entonces, cada lugar tiene un karma diferente, ¿sí? Entonces, Maharaj sí es cierto, pero yo le aseguro que si él predicara aquí, que no sería el mismo, no sería el mismo. Pero antes de Maharaj ya en esos lugares se habían muy buenos programas y se han hecho muchos devotos, desde antes de Maharaj Indradyumna. Entonces, tenemos que tener de todo, ¿sí me explico? Yo no digo que, o sea, que digamos que hay que innovar y optimizar programas de predicar, que están haciendo que se hagan devotos. Maharaj en Australia ha hecho muchos devotos de Bhupita Swami. En otros lugares, en Europa también, en Europa acá, en Italia se han hecho muchos devotos. Ahorita hay muchos devotos de Krishna, muy buenos devotos que se han hecho. Créame, están predicando muy exitosamente. Entonces debe haber para todos, ¿sí me explico?
Si alguien se identifica más en una modelo de prédica, es la que debe usar, si es como se identifican, ¿sí? Y Prabhupada creó una casa en que todo el mundo puede vivir feliz, ¿sí? Pero sí es importante, digamos, no es que todo el mundo va, que usemos la inteligencia de cómo predicar, ¿sí? De poner libros, ver cómo vender más libros, en fin, de acuerdo a cómo es la cultura de cada lugar, para que sea más, nuestra prédica lo más efectiva posible. ¿Cómo uno más o menos se da cuenta de la estrategia o uno la crea? ¿O hay ya algo predestinado en cada lugar? No, o sea, aquí es muy bueno que ustedes como devotos vean de los programas que hay, pueden invitar a los devotos que hacen, o sea, uno debe aprender del experto. Yo en este caso, yo invitaría a un devoto. ¿Qué programa quieren hacer ustedes? Por ejemplo, a nosotros nos gustaría, me identifico con este programa, por ejemplo, como de una Maharaj. Bueno, contactar con los devotos que hacen esos programas, con él y hacer un esfuerzo por traerlo para que les dé un seminario de cómo hacer este tipo de programas y ver resultados. Pero yo sí es muy importante. ¿Dónde lo hace Maharaj el festival ese de Wostu? En el Wostu, un festival que atrae a tantos, ya tiene público comprado, ¿sí? Entonces llegan ellos ahí a dar la misericordia. Entonces hay que ver dónde hay festivales que nos permitan, ¿sí me explico? O sea, aplicar un poquito, estudiar un poquito cómo está esa cosa para poder uno hacer eventos así y poner a hacer Harinam en ciertos eventos, como un festivalito con Harinam, Kirtan en un lugar, repartir prashadam. También el prashadam que damos, que sea aceptable para la gente, ¿no? Porque por ejemplo, si damos galletitas y la gente las come, qué bueno, pero si le doy así un pet soji hindur delicioso, es casi aquí los señores que no se puede comer de lo picoso, pues que la gente se vaya. Entonces hay que ser prácticos, ¿sí me explico? ¿Qué vamos a hacer así para predicar más la conciencia de Cristo? Entonces, yo digo invitar, ¿qué programa? Ustedes vean como qué tipo de programa pueden hacer e invitar a devotos que les digan cómo hacerlo adecuadamente, y eso sería muy bueno. Y le digo, cada quien debe predicar de acuerdo con lo que más se identifique, digo, porque yo en lo personal, digo, yo he hecho como Prabhupada, al devoto de Bhaktivedanta Instituto, le digo que se dejaran el pelo, ¿sí? Dejaran el pelo largo y predican. Yo en varios congresos tuve que con el pelo un poquito largo, no mucho, y predicar y todo. Y gracias a eso me compraron muchos libros de Prabhupada, y ahora ven a Prabhupada de toda esta perspectiva, ¿sí? Pero en la universidad no, siempre tenía el pelo así, no me importó y no hubo ningún problema en mi universidad. Pero en otros lugares sí tuve que ser así para abrirme cancha, y Prabhupada lo autorizó. Para el Instituto Bhaktivedanta, los devotos tenían que usar traje y con traje, porque eso para ellos representa, hasta así la Bhakti Swarupa Damodar a los congresos fuera de India va con traje, también para usa la puta. Entonces, tenemos que ver que hay diferentes modos de predicar, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo predicar nosotros también, o sea, y ver qué tipo de programa me gusta, pues vamos a hacer este programa, ¿no? Que esté autorizado por Prabhupada y todos los programas que pueden hacer que la gente se atraiga más a Krishna. Prabhu, tenemos una pregunta de Upendra Balaram, Prabhu. ¿Sí? Y adelante, Upendra Balaram. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Reverencia. Igualmente, Prabhu. Mi pregunta es en relación a mi experiencia personal con mesas y distribución de libros aquí en Puerto Rico, en las universidades, etcétera. Qué bueno. Entonces, he tenido la experiencia de que muchos de los estudiantes que yo he tocado con los libros y en los pueblos también presentan un interés genuino en la sabiduría de la conciencia de Krishna, pero sin embargo veo que hay un interés primordial, o sea, como debajo de la mesa, ¿no? Que el interés más bien de ellos al momento, ¿no? Por eso le comparto la experiencia, a ver cuál es su impresión, de que a veces ellos están más interesados en la ganancia material, en el dinero, en sus profesiones, etcétera. Entonces, ellos se conectan con los libros solamente por una experiencia como gratificatoria, recreatoria, como una recreación. Lo mismo ha pasado con los profesores. Yo le he distribuido a profesores en la universidad, le he dado el Bhagavad Gita, profesores de teología y todo. Entonces ellos, de una manera u otra, también pasan los años y ellos siguen más o menos en el mismo mal de como recreativo. Entonces, ¿cómo usted, más o menos, cuál es su experiencia en relación con eso?
Gracias, Prabhu. Bueno, sí, gracias a usted, Prabhu, por la pregunta. Qué bueno que está haciendo su programa y Krishna le va a dar muchas bendiciones. Prabhupada dijo que los estudiantes y los profesores, todos son nuestros principales clientes. Hija, ¿me puedes prender la luz, por favor? Entonces, hay que entender, sí, la Prabhupada en la historia de, creo que de Yada Bharata, en el quinto canto del Bhagavatam, o la de, sí, de Yada Bharata, sí, cuando habla, sí, cuando de Yada Bharata, hay una parte que Prabhupada dice que hay diferentes tipos de almas que, así, ¿no?, que llegan a tener contacto con Krishna. Los que apenas están empezando su vida espiritual, que apenas llega la semillita, empiezan a hacer, ¿sí? Otros que están intermedios y otros que vienen a terminar ya, que vienen muy avanzados. Entonces, cuando Prabhupada estuvo presente, se ve que hubo muchas almas de ese tipo que tenían bastante más avance, ¿verdad? Y cuando, digamos, lo que históricamente es que el boom del movimiento vino después de Prabhupada al fin de los 80, cuando más creció el movimiento en todo el mundo. Eso está bien documentado. Entonces ahorita como que Krishna, que es una situación que es muy típica en lo que se le llama en la Yotirva. Yo no soy muy experto, pero sí me he puesto a checar eso porque mi esposa sí se ha especializado mucho en eso, más que yo. Yo creo más porque quiere entender qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no está haciendo la situación como estaba antes, ¿no? ¿Qué está pasando? Y lo que descubro, ¿no?, que cuando, por ejemplo, el efecto de Sani o Saturno está, por ejemplo, en el movimiento, como ahorita está pasando una etapa así, o de uno también, de uno mismo también, o del lugar en que está, va a ser más difícil todo, se va a hacer más difícil, es cuando más se vuelve dificultoso para que uno aprenda a valorar. Yo me acuerdo que cuando llegamos aquí a Monterrey también predicamos mucho, y casi no iba gente al templo, y predicaban miles de libros, y era época así bien pesada en los 80, muchos libros y todo, poca gente venía, ¿no? Entonces así te vas dando cuenta que cada lugar tiene un karma diferente, y hay gente que es muy piadosa, pero no se rinde. Entonces hay que entender que están en diferentes niveles, pero ya les dio la semilla. Nosotros posiblemente en vidas pasadas estuvimos así, entonces ahora quizá nos da más avance. Entonces estamos sembrando semillitas que se va a ver en el futuro. Ahora Cristo nos está dejando a nosotros una misión de sembrar ahora y además para que en las futuras generaciones colecten esas almas y se vuelvan a hacer servicio, ¿no? Así, entonces tenemos que tener eso, que hay diferentes niveles. Definitivamente hay diferentes niveles. Por ejemplo, yo me pregunto, yo cuando escuché Krishna, yo ya creía en la reencarnación de niño, para mí eso era muy real. Mi mamá quería, mis abuelitos querían, también hablaban de Krishna y que era un avatar y todo eso ya. Entonces yo, sí, todo eso es verdad, para mí eso, y ya leí los libros de Prabhupada, esto es la verdad y eso, y a los 7 años dejé mi carrera, una familia de papás son médicos, con muchas facilidades, una vida bastante cómoda, la dejé para irme a vivir al templo de México. Yo nací en un estado que es como Puerto Rico, que es Veracruz, que es así tropical, muy bonito, caliente y todo. Me fui a bañarme en agua fría en la Ciudad de México, que era fríísimo. Y todo eso, dejé dinero, todo lo que, un futuro material, así me entregué a Krishna, así con fe. Porque ese es el nivel de avance que uno trae. Y hay gente que ni con todas las facilidades del mundo se entrega a Krishna, ¿no? Porque tienen otro nivel. Entonces hay que comprender que hay niveles y que tenemos que tener, ¿cómo se llama eso? Compasión, entender que ese es su nivel, pero ya están haciendo un pequeño adelantito, ¿no? Ya es bueno. Entonces hay que seguir nosotros la orden de Srila Prabhupada para escribir libros. Eso que hace usted es muy bueno, Prabhupada, siga haciéndolo. Nosotros también hacemos así similarmente y es muy importante. Y todos los servicios del templo son muy importantes, pero sí está bien. Pero sí entender que así va a ser, Prabhupada, pero ya hicieron un avance, ya es un avance y es bueno, ¿no? Krishna sí a nosotros nos está poniendo en nuestro saldo de Bhakti, ahí nos está tomando muy en cuenta. Y sin duda que está muy complacido así por todo el esfuerzo que hacen todos ustedes. Y todos. Gracias, Prabhu. No, un placer, gracias a ustedes, Prabhu. Yo quiero leer aquí, alguien escribió en Facebook. Sí. Rapidito, si permite. Sí, ese está escribiendo Kishore Shekhar Prabhu. Él dice, nuestras humildes reverencias, Prabhuji, nos encanta su clase, pues mi devota esposa y este servidor tenemos una escuela de artes marciales. Madanika Devidasi y Kishore Shekhar Das, desde Sabana Grande, Puerto Rico. Ya,
Felicidades, yo también practico Kung Fu y soy instructor. Y hemos hecho algunos devotos, así también. Sí, Pues, Prabhu, su clase es mucho. Sí, sí, continúe usted. sí, que puede buscarme ISKCON Sal, así como sal en inglés, Saltillo, en inglés, Saltillo, ISKCON Saltillo, y mandarme la solicitud de amistad, por favor. ¿Sí? Con Chitrak Prabhu, somos amigos, también pueden contactarme con Prabhu para que, ya que suban en Facebook, me la manda el link para yo poner ahí mis datos y todo, para estar en contacto. Sí, es muy importante. Muy bueno. Sí, sí, sí. Pues yo quería también hacer algún comentario, si permite. Adelante, Prabhu. Ese verso de referencia de Srimad Bhagavatam, comentario de Prabhupada, donde él dice que un devoto experto, ¿cuál era? Srimad Bhagavatam 1, 15, 16 o algo. Sí, sí, fue que le mandé hasta por WhatsApp. Sí, déjame ver aquí. Ok. Sí, yo creo que muy interesante, ¿verdad? Entonces, y yo creo que esa palabra, donde Prabhupada dice un devoto experto, es muy importante. 1.5.16. Porque... 1.5.16. 1.5.16. Okay. Sí. Sí, pero y donde Prabhupada dice un devoto importante, devotos importantes tienen que buscar nuevos métodos, ¿verdad? Nuevos métodos de prédica. Dinámico, sí, se ve dinámico. Sí. Y yo soy de ahí, de región de Rusia, por ahí, entonces ahí tenemos mucha ese tipo de prédica, sí. Mucho de ese prédico de puente, ¿verdad? Sí. Y ahora mismo en Rusia hay como que 100,000 devotos. Y me dijeron recientemente. Sí, 100,000. Después de India, Rusia tiene más devotos de todo como que el mundo. Sí. ¡Viva la madre Rusia! Pues sí, pero también hay como que bueno, yo entiendo que ese tipo de prédica también importante necesitamos. No podemos negar, porque si negamos es básicamente decir que Vyasadeva, que escribió todos los Vedas, él es primer predicador de puente, porque él escribió todos los diferentes Vedas, ¿verdad? Que últimamente todos los Vedas, todo conocimiento, tiene que traer uno a Krishna, ¿verdad? A ese concepto, a servir, a rendir a Krishna. Entonces, y Vedas tiene todo tipo de conocimiento. Hay astrología, hay diferentes tipos de yoga, hay ayurveda, hay karmakanda, hay lo que sea. Y entonces, ¿para qué todo eso entonces ese conocimiento? Como que le dieron en Vedas. Entonces Vyasadeva puede ser el primero predicador de puente, pero al final él no estaba satisfecho. Es el importante, creo que él no está satisfecho en su corazón. Y Narada Muni digo, porque tú no hablaste de Krishna, de servicio devocional puro de Krishna. Entonces, ahí, esa palabra donde Prabhupada dice, devoto tiene que ser experto, importantísimo, porque hay devotos en Rusia, predicadores de ese puente, que son, algunos de ellos, como que se perdieron en esa prédica en vez de predicar, se perdieron la meta. Aunque traer la gente a esa devoción puro, como que se metieron ahí por la karmakanda, por la gyanakanda, lo que sea, yoga, buscando unas artha, kama, moksha y dharma. Y su prédica no es pura en este momento. Entonces está trayendo mucha gente, y esa mucha gente están como que llegando a conciencia de Krishna, pero esa gente no tiene en realidad deseo ser devotos. Mucha de esa gente no son devotos, que están iniciados, hasta que son iniciados, no son en realidad devotos, no tienen intención eso, básicamente son muy piadosos, pero tienen su agenda. Y el peligro que después de un tiempito, esos devotos
va a poner como que va a coger posiciones de líderes en ISKCON. Y de ahí todo va a perder. ISKCON, ellos podrían como que cambiar ISKCON en una manera que la pureza y todos nuestros principios van a perder, porque van a decir, ¿para qué tenemos que seguir 4 principios? ¿Para qué tenemos que cantar 16 rondas? Entonces tenemos que más, ahí, Prabhu, ahí en algunos, tiene muchos festivales de estos predicadores de puente, y en esos festivales, y en el templo a veces, en Bhagavatam, Class Bhagavatam, algunos templos, donde predicadores dicen, es más importante leer los libros de esta psicología, psicólogos, de esos predicadores de puente, son psicólogos, gran psicólogos, que libros de Prabhupada. Entonces dicen que ustedes no pueden entender libros de Prabhupada, mejor leer esos libros de aquel Torsunov o Gadetsky o lo que sea. Y así como que cambiando ya hasta desde ahora, están cambiando la filosofía, cambiando la método, los principios, y ese yo creo que es un gran peligro, y muchos devotos están preocupados, mayores en Rusia, que en realidad puede afectar en nuestro movimiento en una manera que desastre, como que va a ser desastre completamente. Mucha gente, 100,000 personas, imagínate, en un ejército, pero importante y más, no calidad, no cualidad, es calidad primero, ¿verdad? Pero digo, si yo solamente, Bhaktisiddhanta digo, un devoto puro, ya es suficiente, pero ¿para qué tenemos que, Prabhupada decía, una luna? Es mucho más valiosa que miles de millones de estrellas. Entonces podemos perder esa luna buscando esas estrellas, esas galaxias. Es el peligro. Entonces, devoto tiene que ser de verdad muy fijo y demasiado experto, como dice Prabhupada, para no perderse y para mantener su meta, que al final tiene que traer esa gente a puro devocional puro. Si no, si hay desvíos y lo que sea, él tiene que dejarlo ese. Tiene que dejar lo que sea que está ocupado, porque esos devotos predicadores están involucrados, porque también ganando mucho dinero, tiene su personal también ahora, como que no solamente para predicar, porque ahora ganan, tiene que tanto audiencia, cualquier festival viene y la gente que vienen a escuchar, quieren escuchar sobre psicología, sobre astrología, numerología, lo que sea, yoga, y entonces esa gente habla sobre esto y básicamente perdieron que tiene que en realidad son bhaktas, son devotos. Y todo su predica alrededor de cosas de karma y jnana, y no de bhakti y yoga. Sí. Por eso, quiere decir que ya en práctico ya está pasando en Rusia. Pashima por su comentario, gracias. Muy buen punto que usted está tocando, ¿eh? Qué gusto que... Yo conocí muchos devotos rusos en Brindavan, ahora que estuve en el 2016 en Kartika. Y bueno, yo lo que menos vi que fueran innovadores, son bien tradicionales. Bueno, muy organizados, sí, no, muy inteligentes, muy organizados. Prabhu, lo que usted dice es cierto. Tiene razón que siempre existe esa situación, ¿verdad? Y siempre hay ese peligro de que pueda haber esas situaciones, ¿no? Por eso Prabhupada y el movimiento debe ser muy estricto quién está en el liderazgo de los templos y eso, para mantener el estándar adecuado que Srila Prabhupada nos dejó. Y no, pues no pueden, o sea, ahorita si usted, por ejemplo, si alguien quiere poner, por ejemplo, así decir de GBC, alguien que tiene una tendencia que, como usted dice, se puede hacer al GBC más por internet, se puede mandar cartas, firmas de que esa persona no puede dirigir porque vemos que no está entendiendo el punto. Y el GBC lo va a tomar muy en serio. Ya no estamos en la edad media que nadie puede hablar y todo el mundo tiene que quedarse callado. Y, ¿me explico? O sea, no, o sea, uno puede quejarse al GBC cuando hay una situación así de que uno dice que se desvíe. Ahora, también tiene usted que entender, Prabhu, que en la cultura védica no todos van a ser bhaktas puros, siempre va a haber gente karmakanda. Yo he visto eso que usted dice en países donde no hay ningún programa puente, en lugares que es puramente conciencia de Krishna, templos bien tradicionales en Estados Unidos, yo he visto, y también aquí en todos lados hay gente que así está muy metida en, como usted dice, que pierde el sentido de acá,
y gente que no vaya, que es piadosa, va al templo y Hare Krishna, pero tienen una gran agenda, porque dice Krishna en el Gita que Manusyana saha sesu yata satsishaye tan apisirjana beti mata total. O sea, que entre miles de personas unos buscan la perfección y de esos unos cuantos me conocen en verdad. Entonces, cree que todos sean utamadikaris, devotos puros, que estén, va a ser muy poquito siempre. Entonces, ¿pero por qué? Pero ya que la gente cante Hare Krishna, que la gente no mate animales, es un gran paso para el Dharma. Ahora, en cuanto a esa cita que dije, Prabhupada, queremos solo una luna o que queremos un devoto puro, Prabhupada eso dijo, pues también dijo, Prabhupada, queremos tomar el mundo. En muchas citas, que todo el mundo cante Hare Krishna. Prabhupada dice que si todo el mundo en su casa tiene un pequeño altarcito y canta Hare Krishna, ofrece su comida, el mundo va a ser igual a Vaikunta, lo dice en el libro Elevándose a la meditación y superconciencia en español. Entonces, me explico, Prabhupada nada más dio varias citas, pero que sí, los devotos del liderazgo deben ser devotos que sí estén bien en el sendero adecuado, con la pureza adecuada. Si no nacen como llegan las mochilas. Sí, y las personas en general, vamos a encontrar muchos tipos de personas, Prabhu, ¿sí? Y diferentes niveles. Por eso la cultura védica no era monolítica, ¿sí? No era una sola, ¿sabes? ¿Sí entiende monolítico? Una sola cosa, así como o sea, una sola línea, por eso hay diferentes secciones para que la gente se eleve. Y no crea usted que si en India, en la cultura védica, así era, usted ve que ahorita en Occidente, cuando se traspasa el momento de Chaitanya, todo el mundo va a ser puro bhakti así, va a ser muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil eso. O sea, están las tres modalidades y hay que comprender eso. Y también se da mucho eso en una etapa de transición de una cultura, que es una cultura melecha, a una cultura muy elevada, que es la cultura Vaishnava, ¿sí? Entonces, va a haber un periodo es un periodo de transición. Y yo le digo, yo he visto eso que usted me dice en lugares donde hay templos muy tradicionales, sin ningún programa puente. He visto devotos así que están muy interesados en otras cosas y no en el bhakti, ¿no? Todo el mundo está en trabajos, en dinero y poquito van a las edades abandonadas, ahí casi nadie va a hacer servicio. Y es un fenómeno que así es, no todo el mundo va a ser brahmana, vaisnava, consagrado, pero los pocos que puedan estar así, que sean los guías de la vida, de la sociedad. Y ahí por eso existen los Vedas, la sabiduría que dio Prabhupada, para guiar a todo tipo de personas, ¿sí? Y Prabhupada también quería que hubiera devotos que estuvieran en todas las profesiones. Dice Prabhupada en el primer canto también, luego le paso la cita, que dice que el cerebro humano está hecho para desarrollarse en la psicología, en la ciencia, en la filosofía, en los artes, y que todo esto dedicado al servicio a Krishna es Hari Kirtan, ¿sí? Entonces tenemos que enseñar eso. Por ejemplo, Krishna Arjuna nos dijo, vuélvete un renunciante y vete a meditar en la consagración, en la pureza inmaculada. ¿Sí entiende? Pureza inmaculada. Así, ¿no? Nada más. No, dijo, cumple tu deber y pelea para mí. Y es lo que hay que enseñar, lo que enseña Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, a toda la gente hay que enseñarla a ofrecer su trabajo a Krishna, que se haga de acuerdo a sus ocupaciones. Y claro, que no mate animales, que sigan los principios, así. Y le digo, y eso de que alguien diga que lean mal los libros de Prabhupada, que no lo van a entender si no leen este libro, híjole, yo he hecho muchos libros de Krishna, pero honestamente pensar, Prabhupada, o sea, si usted lee la obra de Prabhupada, donde un postista académico, pero realmente yo no he encontrado, yo leí a casi todos los filósofos, la filosofía de todos, así, y la verdad, Prabhupada es una eminencia, es una persona con una profundidad filosófica, una profundidad de análisis de la realidad, ontología tan profunda y de sabiduría tan profunda. Pero un hombre fue visionario a muchas cosas que él dijo que se están apenas haciendo, ¿no? Pero una persona completamente, en todo sentido, es una figura, una celebridad muy especial, trascendente, así especial. Entonces, y luego las vimos de Bhagavad Gita, que Krishna también, wow, es una maravilla de sabiduría, de filosofía, de todo. Entonces, que alguien diga que mi libro es superior de Prabhupada, no vas a entender a Prabhupada sino mi libro. Sí, pueden ayudarlos a entender ciertas cosas, ¿verdad? Porque a veces el lenguaje de Prabhupada es erudito, es un lenguaje así, ¿verdad? Y tal vez hay gente que pues necesite cierto puenteo para ir entendiendo. Por eso tratamos de, pero decir que lee más mi libro que el Bhagavad Gita o los libros de Prabhupada, híjole, yo digo que el que diga eso, hay una enfermedad que se llama en psicología, se llama megalomanía, que es creerse muy grande, ¿no? Es un padecimiento, no, o sea, nadie, o sea,
Sí, no está bien eso, ¿no? Pero si hay gente que por leer un libro de un devoto, por ejemplo, Reading in the Vedic Literature de Sasaru Maharaj, o otro libro, la guía del Bhagavad Gita, y puede entender bien los libros de Prabhupada más todavía, pues es muy bueno, ¿sí? Pero tampoco, qué bueno que usted está analizando esos puntos, qué bueno que usted está aquí en Puerto Rico. Yo conocí en Estados Unidos devotos también de Rusia muy buenos devotos. Bueno, qué bueno que ustedes tienen la bendición de ser devotos muy, muy, muy consagrados y que, bueno, eso es lo que necesitamos en el movimiento para ser los líderes espirituales de la sociedad. Y ahora también comprendamos un poquito a la gente en general para que vaya recibiendo la misericordia. Y sigamos predicando. Peshima. Pashima. No se oye. Ponga su micrófono, Prabhu. Sí, спасибо. Ese devoto que dice Jagannath, él es un ruso también. Está aquí escuchando. Hare Krishna Jagannath. Bueno, русский. Jagannath, покажись, Jagannath. Что ты там не показываешься? Hare Krishna, mucho gusto. Nice to meet you. Bueno, devotos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar, ¿verdad? Si nadie tiene pregunta, aquí una en Facebook. Sí. Ya tal vez última, ¿verdad? Última pregunta y ya aquí así terminamos de Facebook. Y se prende Anabel Yoga. Dice, un gusto escuchar la clase. Una pregunta, Prabhu, quería saber, ya que hace unos meses estoy conociendo conciencia de Krishna desde comienzos de año. ¿Cuál es el templo más grande o como más importante, supongo, será en India? Digo, así como en la Iglesia Católica está el Vaticano o para otro credo hay otro templo sagrado. ¿Cuál es el principal para conciencia de Krishna? Sí, Srila Prabhupada, como el señor Nityananda predijo Nityananda y Srila Prabhupada, por eso se construyó el templo de Chandrodaya Mandir como la sede espiritual del mundo. Nityananda dijo eso, y de hecho está hecho al estilo como la Capilla Sistina, no tiene ese estilo. No, ese es Vrindavan, creo, no, Chandrodaya Mandir. Ese es el Madame Mohan, Chandrodaya Mandir. Pero no es una sede administrativa ahí, no es una sede económica como el Vaticano, sino nada más una sede espiritual. Chandrodaya Mandir. Es un templo muy grande. Así es. Y qué bueno que usted está acercándose a la conciencia de Krishna. Cante Hare Krishna y enseñe a la demás gente la conciencia de Krishna. En Dallas, en Hong Kong, en China, por ese programa de yoga, mucha gente se hizo devota, se ha hecho devota. Así ustedes también pueden aprovechar ese método para atraer a la conciencia de Krishna. Y ayudar mucho a los devotitos del templo, que se ve que necesitan mucha ayuda. Que cuando era chico. Bueno, Pues, vamos a terminar, ¿verdad, devotos? Ok, Hare Krishna. Das Prabhu, muchísimas gracias. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna a usted. Muchas gracias a todos. Fue un placer y estoy para servirles, Prabhu. Nos comunicamos, tiene mi teléfono, se los pase a ellos, el ISKCON Saltillo, para estar en contacto. Y un placer, me dio mucho gusto, me siento muy honrado por ustedes. Ella se llama Jagannath Mukhi, nació en el templo. Estudió a pasar una devota sin vergüenza y nació como de gatito. Al servicio en el templo ella. Muchas gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Un placer, reverencias. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Haribol. Gracias a todos, devotos.